Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos comenzado la semana, podríamos decir que bastante plana. Estamos viendo tímidas subidas en el IBEX 35, pero en el resto de índices estamos viendo cómo están bastante planos. Parece que estamos a la espera de esa decisión de los tipos de interés que llegará el miércoles en Estados Unidos, donde hay bastantes dudas de si acabarán bajando los tipos de un 0,25 o un 0,5. Ya lo decíamos ayer en ese vídeo del resumen semanal, qué diferencia podría haber entre bajar 25 puntos básicos y 50 puntos básicos, cómo lo podría acabar leyendo el mercado. Veremos a ver cuándo llegue esa noticia a la sesión del miércoles qué acaba sucediendo. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización del Banco Santander, que como cada lunes vamos a analizarla porque estaría muy cerquita de esa directriz bajista de nuevo que ha impedido que se mantenga al alza durante las últimas semanas. La segunda de las acciones que vamos a analizar es OHL, donde estamos viendo una volatilidad espectacular en las dos últimas sesiones. Vamos a analizar a ver qué puede estar sucediendo. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es CaixaBank, que se encuentra muy pero que muy cerca de esa zona de máximos en el gráfico. Vamos a ver si consigue superarla. Y antes de comenzar con el vídeo, os adelanto que cuando tengamos la publicación de este vídeo, también haré una publicación solo para aquellos miembros del canal, donde ya os voy a empezar a hacer alguna que otra pregunta de esas nuevas acciones que vamos a analizar cada día. Así que estar todos muy atentos los que seáis miembros del canal, porque ya empezaréis a tomar voz y voto de esas nuevas acciones que tendremos en la lista de los análisis diarios que traemos cada día. Así que venga, sin más dilación, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pero vamos con las tres acciones de hoy. Como siempre, las veremos desde la versión web de Pro Real Time, y en la descripción del vídeo pues tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podéis ver estos gráficos en tiempo real. Vamos a comenzar por la cotización del Banco Santander. La semana pasada la analizábamos el lunes. Estábamos por aquí, muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones, pero por debajo. Y decíamos que no era para nada positivo encontrarnos por debajo de la media de 70 y que si perforásemos la zona de los 4,26 es cuando podríamos empezar a preocuparnos, porque podríamos volver a ver una caída importante y dar continuidad a la tendencia bajista que llevábamos meses viendo en la cotización del Banco Santander. Pero fijaros cómo esa zona de los 4,26 y la media móvil de 200 sesiones, que también se quedó muy cerquita de lo que vimos en la sesión del miércoles. Recordad lo que decíamos ayer en el vídeo del resumen semanal, a partir del jueves fue cuando vimos esa vuelta en los mercados tan fuerte provocado por esa subida que veíamos en la segunda parte de la sesión del miércoles en Estados Unidos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros cómo de nuevo hemos superado la media móvil de 70 sesiones. El volumen, la verdad, que no nos dice mucho con esa subida que hemos visto, un volumen que podemos decir es un volumen medio, volumen que no llama para nada la atención. De momento, fijaros cómo que pinta un poco mejor que la semana pasada. Si cogemos la perspectiva un poquito más a largo plazo de los últimos meses, que es la que en realidad nos interesa ahora mismo para detectar ese movimiento secundario más importante, seguimos viendo que se mantiene dentro de esa directriz bajista. Ahora mismo, si se fuera a encontrar con ella, nos tendríamos que ir hasta la zona de los 4,50 aproximadamente en el gráfico, 4,52, que es justamente donde estaba esa resistencia, antiguo soporte, donde ya no chocamos a finales de agosto. Por lo tanto, ahora, aunque continúe la subida, hasta que no consigamos perforar esa zona, no podríamos decir que se ha roto la directriz. ¿Cuál sería el mejor movimiento que podemos llegar a ver en el gráfico? Bueno, yo creo que si conseguimos superar la directriz bajista, nos vamos hasta la zona de los 4,67, ahí vemos un descansito sobre la zona de 4,50, incluso tocamos la directriz bajista anterior, pero ahora consolidándola como soporte y volvemos a repuntar, es cuando yo creo que tendríamos la confirmación de que hemos roto toda esta estructura bajista y podríamos empezar a pensar en irnos como mínimo a los máximos que veíamos antes de verano, o incluso superarlos y dar continuidad a la tendencia alcista que claramente habrá comenzado en el año 2020 en el más largo plazo, y que ahora, después de un parón en los últimos meses, podríamos empezar a dar continuidad. Eso sería muy importante en el medio y largo plazo, porque dejaríamos de pensar que quizás estamos en un movimiento de distribución y podríamos empezar a pensar de que estábamos en un momento de consolidación. Evidentemente, para ello debemos superar los máximos que veíamos en mayo, pero fijaros cómo ya viendo este movimiento estaríamos dando un paso de gigante para empezar a valorar
ese escenario. De momento, como decimos, no debemos lanzar las campanas al vuelo porque la experiencia desde principios de junio es que esa directriz está actuando como resistencia muy, pero que muy bien. El cierre semanal, pues fijaros que fue muy positivo la semana pasada, porque parecía que empezábamos a caer, pero nos recuperamos muy bien y nos mantuvimos por encima de las medias y sesiones. Lo que pasa es que ahora tenemos esa resistencia tan importante en el gráfico, que vemos en el gráfico semanal y que coincidiría con esa directriz bajista. Y en el gráfico mensual, pues bueno, fijaros cómo de momento parece que estamos salvando esa media móvil de 6 sesiones. Va a ser totalmente clave, lo decíamos el otro día. La estacionalidad en la segunda parte de septiembre suele ser bastante negativa. Veremos a ver, porque hay muchos activos y muchos índices que están ahí en el limbo, con señales bastante negativas, y que si ahora viésemos una corrección, pues la verdad que la situación pintaría bastante mal, aunque estemos ahora mismo muy cerca de máximos en muchos activos y en algunos índices. En el gráfico horario, pues poquito podemos rascar. Fijaros cómo se ha salvado ese cruce de la media de 70 a la media de 200, que podría ser bastante negativo. Y de momento, pues parece que continuamos con el rebote. Pero fijaros, aquí también se ve la clara tendencia bajista. Y vamos a continuar con la cotización de OHL. Fijaros la volatilidad que hemos vivido desde la sesión del viernes, donde veíamos una caída muy fuerte, una caída que se acercó al 6% al cierre de la sesión, y sin embargo hoy estamos viendo cómo sube más de un 7%. Una auténtica barbaridad la volatilidad que estamos viendo. Recordad que en el diario decíamos, fijaros lo que decíamos la semana pasada, para que os deis cuenta que muchas veces el análisis técnico nos prepara trampas muy importantes. Fijaros cómo decíamos, la zona de los 0,29 es clarísima, que es un soporte muy importante, y me costaría creer que desde esa zona no intenté rebotar. Pues bien, fijaros, el jueves cerramos justamente ahí, el viernes vimos una caída del 6% casi, y hoy hemos visto cómo sube un 7%, es decir, lejos de rebotar, la caída fue muy fuerte y con mucho volumen. Eso para análisis técnico, ¿cómo lo podemos leer? Que ha sido una ruptura clarísima, con muchísimo volumen, y que podemos seguir corrigiendo, por lo que veíamos el viernes. Pues bien, fijaros hoy, una vela envolvente alcista como un piano. ¿Con qué me cuadraría todo esto? Pues lo único que me cuadraría para darle sentido y no pensar que aquí nos la han jugado, que había muchos stop loss puestos por aquí, que perforar esa zona y va a robar la cartera a muchos inversores y que a partir de ahí volveríamos a repuntar. Si no queremos pensar eso y queremos pensar en que ha sido una ruptura cierta lo que vimos en la sesión del viernes, en la sesión de hoy deberíamos cerrar por debajo de la zona de los 0,29 de nuevo. Y quizás que lo que hayamos visto en la sesión de hoy sea simple y llanamente un rebote técnico, se ve muy bien el gráfico de una hora, hasta la antigua zona de soporte y a partir de ahí volver a corregir. ¿Qué apoyaría esta idea? La media de 70 sesiones del gráfico horario. Está a los 0,296 ahora mismo. Y esa zona estaría actuando como resistencia. Por lo tanto, yo creo que el juego le podemos ver mucho mejor en el gráfico horario. Por eso os le traigo. Fijaros el impresionante volumen que hemos visto en las últimas horas. Si ahora consiguiésemos cerrar la sesión de hoy y en la sesión de mañana mantenernos sobre la zona de los 0,29, 0,30, sería muy positivo. Y quizás lo que habríamos visto sería una ruptura en falso, aunque hubiésemos visto muchísimo volumen para empezar a ver un rebote importante. Pero si por el contrario en la sesión de hoy vemos cómo va perdiendo fuerza, o incluso en la sesión de mañana volvemos a ver cómo perfora los mínimos que teníamos por aquí en agosto, la zona de 0,285, 0,29, ojito, porque la señal cierta la habríamos tenido el viernes. Si no hubiera sido una vela trampa, una trampa para hacernos pensar que vamos a corregir con mucha fuerza, y ahí es cuando viene el rebote. Por lo tanto, ahora estamos ahí entre Pinto y Valdemoro. No podemos decir sobre seguro ni que vamos a ver un rebote, ni que hemos perforado esa zona de soporte. Muchas veces que el análisis técnico nos prepara este tipo de movimientos para dejarnos totalmente fuera de juego, y que quizás si operamos sea más por jugar a la lotería o que lo consideremos como un juego de azar, que quizás basarte en una estrategia, porque este movimiento de aquí es muy complicado de manejar, tanto operativa como psicológicamente. Lo que planteábamos era que al llegar a esta zona podríamos rebotar hasta la media móvil de 70 sesiones, pero una corrección, quizás ver un movimiento lateral, un zigzagueo en esta zona y luego a partir de ahí ver la ruptura. Pues bien,
Fijaros como esto sí que no nos lo esperábamos. Por lo menos el movimiento del viernes podría llegar a pasar. Pero que hoy se diese la vuelta con tanta fuerza, pues la verdad que es bastante extraño. Pero muy importante este tipo de velas, esperar al cierre, cuando nos vayamos acercando al cierre, para ver la confirmación. Ya mismo estoy grabando a las 4:30 de la tarde aproximadamente, que de 1 hora y pico, y suele ser clave esa hora para ver si la vela más verdadera, la vela de la que nos podemos fiar, es la vela de hoy o es la vela del viernes, donde parecía que rompía ese soporte tan importante y íbamos a dar continuidad a la caída, como veníamos viendo en los últimos meses. Vamos a ir con la cotización de CaixaBank. Fijaros, la he traído porque estamos muy cerquita de esa zona de máximos en el gráfico. Una zona que ahora mismo parece que está actuando como resistencia. Los 5.46, incluso un poquito más arriba. Vamos a ponerlo por aquí, los 5.47. Es una zona donde se queda muy cerquita esa zona de máximos. Vimos este par de velas por aquí, que llegó a alcanzar los 5.60 y ahora parece que está actuando como resistencia. Sí que es verdad que la última subida podría haber formado una divergencia clara entre la cotización y el RSI. Y eso no sería buena señal. Pero para ello, para confirmar esa divergencia, deberíamos perforar este suelo que tenemos por aquí, donde estaba en los 5.22, muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, podemos decir que estamos atrapados en ese movimiento lateral. Tenemos la señal negativa de la divergencia, pero como decimos siempre, hasta que no se perfore el soporte de la divergencia, no la podemos confirmar. Vamos a ver por qué, como el mercado se empieza a calentar un poquito al calor de esa bajada de los tipos de interés y vemos una subida importante, damos continuidad a la subida que llevamos viendo y a lo mejor podríamos superar los antiguos máximos que veíamos a finales de julio. Más allá, pues bueno, a tendencia alcista, ya sabéis, la media de 70 sesiones es clave. Fijaros cómo aquí la perforamos con las caídas que veíamos a finales de julio y principios de agosto, pero la media de 200 sesiones, esa zona de soporte en los 4.59, actuó muy pero que muy bien como soporte. Ahora la confirmación de que todo esto que ya hemos visto en los últimos meses ha sido simple y llanamente un susto, estaría en superar esos máximos que tenemos en el mes de julio, en la zona de 5.60. Para ello, primero, la resistencia que acabamos de comentar, que es la que tenemos más cerquita, la vela de hoy. Fijaros cómo parece que es una vela de indecisión. Vamos a echar el ojo un poquito más de cerca con el gráfico horario y fijaros cómo desde que comenzó el rebote la media de 200 sesiones está actuando como soporte. Y yo creo que ahora mismo está a los 5.35, 5.36. Mientras se mantenga sobre ella, podemos continuar el impulso. Si ya empezamos a ver que la perfora, es cuando deberíamos empezarnos a preocupar. Pero de momento, pues bueno, simplemente se está ralentizando un poquito la última subida porque nos encontramos en una zona, como decíamos, muy importante de resistencia. Un detalle, muchas veces me decís que hablo de la media 70 o de la media 200 sesiones y no digo dónde se encuentra. Lo intento, pero hay veces que se me olvida. Pero es muy sencillo. Aquí a la derecha lo tenéis. Fijaros, la amarilla, que es la media de 70, 5.42. Y la media de 200, que es la violeta, 5.35.9. Ahora mismo, ¿vale? Así que aunque alguna vez no lo diga, que sepáis que aparecen aquí también. Para todos aquellos que muchas veces me decís que no lo has dicho, pues es verdad. Hay veces que se me olvida. Vamos a ver también el gráfico semanal. Y fijaros cómo decíamos que teníamos una clarísima divergencia que llevamos arrastrando durante meses. Fijaros cómo la semana pasada marcamos un nuevo máximo a cierre semanal y esto lo único que ha hecho es dar continuidad aún más a esa divergencia. Vemos claramente en el gráfico cómo alcanzamos nuevos máximos a cierre, pero en el RSI no lo consigue. Y de hecho el último punto del RSI está en 61. Ojito, muy bajo. Esto necesita que veamos subidas de nuevo, porque si no, si haremos una corrección y seguimos viendo esa tendencia bajista en el RSI, lo que nos va a marcar es que ese último pico ya está muy lejos de la zona 70, no tenemos fuerza y podremos empezar a corregir de forma importante. Uno de los vídeos que tengo pensados hacer también para esos miembros del canal, la verdad que tengo varios vídeos en mente, trataría sobre el tema de las divergencias, porque me habéis preguntado muchas veces y yo creo que es un vídeo que puede ser bastante interesante porque saber interpretar de la forma correcta
las divergencias nos puede ayudar muchísimo. Así que creo que va a ser otro de los vídeos que me estoy apuntando para iros publicando para todos aquellos que seáis miembros del canal. Así que bueno, esta es la situación que tendríamos en CaixaBank también en el gráfico semanal y en el mensual. Pues fijaros, también decíamos que teníamos una divergencia. ¿Se ha roto? No. Seguimos con esa divergencia, con el cierre de agosto. Lo único que la vela que dejó en agosto es muy positiva. ¿Por qué? Porque vimos cómo se recuperó muy bien. El problema, este problema tenemos. La clara bajada del volumen que hemos visto en los últimos meses. Y que vemos que en principio parece que no se recupera. Parece que cada vez podríamos hacer una lectura general del mercado, porque esto no es solo de CaixaBank ni de cualquier otra acción. Esto es una lectura que se puede hacer de gran parte del mercado, sobre todo europeo, que es donde más lo estoy notando. Ya no solo el IBEX, sino también se notan otros índices. El volumen está siendo cada vez más bajo. Yo creo que esto también marca que la facilidad que se tiene a la hora de operar en otros mercados de Estados Unidos, por ejemplo, que antes no era tal, antes era más complicado quizás comprar acciones de Estados Unidos. Ahora en cualquier broker tienes la posibilidad de comprar acciones de cualquier parte del mundo. Eso hace que a lo mejor parezca que hay más interés en otros mercados e invertimos en otros mercados directamente antes que invertir en las empresas de IBEX 35, que son las que parecería que podemos tener más a mano. Ahí yo creo que es un factor muy importante también para pensar que el volumen está bajando. Aún así, es una pasada si lo comparamos con lo que veíamos en años anteriores. Ya nos decimos ni desde más de un 2, 3, 4, 5 años la bajada del volumen que hemos visto. Ha sido muy, pero que muy importante. Eso tiene un riesgo muy fuerte. Y el riesgo que tiene principalmente es que si es un mercado en el que hay muy poquito volumen y llega a una situación compleja, las caídas pueden llegar a ser muy fuertes. Para que lo entendáis de forma sencilla, por ejemplo, es muy complicado que la cotización de Inditex te caiga un 5%, pero por ejemplo, la cotización de Urbas o de, yo que sé, otro chicharro, Tubos Reunidos, que ya no sé ni si cotizará Tubos Reunidos, hace siglos que no lo analizo, pues es mucho más fácil que te caiga un 5%, porque con poquito volumen la mueves. Pero bueno, esos son dos casos extremos. Pues con los índices también pasa igual. Cuando quizás veamos situaciones de tensión en el mercado, también pasa cuando vemos movimientos positivos. Es más fácil ver subidas más importantes en el IBEX 35 que en el Dow Jones, por ejemplo. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque se necesita muy poquito volumen, y cuando el mercado va en manada hacia una caída o hacia una subida, eso provoca una mayor volatilidad en este tipo de índices. Eso lo debemos tener en cuenta también en los índices y en las acciones a mayor capitalización, más complicados que suban o que bajen de forma importante, pero con los chicharros pues es mucho más fácil. Pero bueno, esto seguro que ya lo sabríais, pero bueno, por si acaso. Así que nada, no me enrollo más. Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, a ver cómo sigue avanzando la semana. En principio no se ha vuelto a comentar nada de esa bajada de tipos, de si va a ser 0,25, de 0,50. Me he metido a la página de Investing, que es donde suelo ver los datos económicos, que es donde les vamos a ver la semana que viene, ya en el vídeo del resumen semanal. Y en principio pone que la previsión es 0,25, pero yo creo que hay bastantes inversores que están descontando un 0,5, 0,50, pensando que eso va a ser más positivo. Pero recordad lo que decíamos en el vídeo del resumen semanal y explicamos por qué eso puede que no sea así. Así que nada, lo dicho, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.